Necesitas el foco, ¿no? Sí, ahí la tengo perfecto. Vale. Sí. Vale. Grabando, sonido. Canta cuando quieras. Secuencia 2, toma 2, del doctor Felipe de la Cruz. Muy bien, gracias. Bueno, los apellidos de... Bueno, a mí el Hospital Universitario 12 de Octubre me lo ha dado todo. Yo le he dado todo lo que he podido, pero él a mí me lo ha dado todo, y es verdad. Para mí, mi casa. Yo llegué aquí de 18 añitos haciendo enfermería, estudiando enfermería, cuando inauguraron el hospital, y me he ido con 63 y he vivido pues enfermedades de mis padres, nacimiento de mis hijos, nacimiento de mis nietos. Mi vida profesional no se puede entender sin este hospital y parte de mi vida personal tampoco. Mis dos hijos han nacido aquí y gran parte de las horas de mi vida de los últimos 40 años las he pasado en este hospital. Toda mi familia, familia natural y la familia política, y yo mismo, todos hemos sido tratados en este hospital y además con éxito y con la bondad y el buen estilo que ha caracterizado siempre a este hospital. Además, aquí han nacido mis hijos también, y aquí también murió mi padre. Ten en cuenta que he estado aquí 40 años trabajando, casi 2/3 de mi vida. Y entonces ha sido todo. Yo he vivido siempre, no para, sino con. Para mí el hospital es todo. Ha sido todo y seguirá siendo todo. Este es un hospital que tiene una doble personalidad. Tiene una personalidad muy marcada, que es la personalidad de hospital de barrio. Y luego hay una segunda personalidad que tiene que ver con un hospital, uno de los mejores hospitales del país, uno de los mejores hospitales de Europa probablemente también, la vanguardia, la innovación. Es que el 12 de octubre es de los mejores por no decir el mejor de España, para mí y para muchísima gente. Yo lo oigo decir siempre. En trasplantes, en cardiología, en todo. Pues es un hospital puntero, de los mejores, por no decir el mejor. Para mí es el mejor. Ahora me estoy acordando, fíjate, que se fumaba en los hospitales, pues lo que se fumaba en los hospitales. Yo se fumaba hasta en las áreas quirúrgicas. O sea, la gente se salía del quirófano a fumar, pero ahí mismo. Yo me acuerdo de un paciente fumando, porque los pacientes también fumaban, fumando, que le salía el humo por la trastería, y yo, en su momento, fíjate, lo tengo grabado, y era, pues nadie le decía nada, ¿eh? No te creas que nadie iba y decía, oiga, señor, no fume, no. Esta nueva ciudad sanitaria de la Seguridad Social, 1 de octubre, está llamada a ser la segunda de Madrid. Se ha situado en la populosa barriada de Orcasitas, precisamente teniendo en cuenta la densidad operaria e industrial existente en sus proximidades, y por supuesto todas las dotaciones y servicios técnicos para atender a los posibles pacientes son modernísimas, de gran especialización y aptas para cualquier contingencia. Este hospital es una leyenda, y además es una leyenda histórica porque los 50 años es lo que los historiadores consideran que ya pueden empezar a pensar y a hablar de historia. Tuve el honor de ingresar en el mes de agosto de 1973, o sea, hace unos cuantos años, cuando solamente existía el edificio central. Y fue una gran apuesta en mi vida porque aquí vinieron como jefes de departamento y como jefes de unidad los mejores médicos, cirujanos y internistas, especialmente por el profesor Amador Schuller, que uno podía encontrar en los hospitales. Y luego ellos mismos hicieron una apuesta para que este hospital fuera verdaderamente universitario. El primer contrato de mi padre es del 1 de octubre del 74, o sea que desde el año siguiente a la inauguración del hospital ya está la universidad aquí. Las personas que estaban ya nominadas, ya nombradas para dirigir el hospital, fueron el doctor Linaje, que fue el director gerente del hospital, y los profesores Felipe de la Cruz Caro, mi padre, y Amador Schuller Pérez.
yo llegué al Hospital Universitario 1 de octubre, que se llamaba entonces, en noviembre de 1977. En aquel momento era muy difícil acceder al hospital, tanto profesionales como usuarios. De hecho, el hospital tenía contratada una empresa de transportes que, si no recuerdo mal y no quisiera hacer publicidad porque no sé si existen, se llamaba Río, que recogía a todos los profesionales en diferentes puntos de Madrid para que iniciáramos nuestra jornada laboral. Y nos volvía a dejar en los diferentes puntos de Madrid donde nos había recogido para que llegásemos a nuestro domicilio. Cuando se cambió de nombre, se pasó de 1 de octubre a 12 de octubre, fue curioso. Yo entonces estaba en este hospital, se dieron muchas vueltas, se empezaron nombres históricos, Averroes y algunas otras cosas, y yo creo que inteligentemente los directivos de entonces se dieron cuenta que este hospital no podía dejar de ser el 1 de octubre, el 12 de octubre, algo que fuera muy fácil porque la gente tenía perfectamente interiorizado que esto era su hospital. Este hospital, en su momento inicial, era el único hospital que estaba en el sur de Madrid, que además pues, no es la zona más favorecida desde el punto de vista socioeconómico de la capital, y estaba solo. Cuando nosotros empezamos aquí, todas las urgencias de toda la zona de eso, y nosotros muchas veces decíamos, es que nuestro área llega hasta Melilla, porque venían de todas partes. Aquí es donde hemos visto que las personas están necesitadas de una sanidad pública. Aquí es donde hemos visto que la sanidad pública merece la pena. Aquí es donde hemos visto que hay muchas personas que no pueden pagarse la medicina privada ni tampoco las agencias privadas. En mi casa, que era una casa humilde, estaba muy cerquita del hospital. Entonces veíamos las obras como algo trascendental, que los niños no éramos capaces de conocerlo, pero sí nuestros padres, que por primera vez un hospital en una zona tan deprimida como la nuestra, se estaba creando una ciudad universitaria, un hospital, y aunque nosotros como niños no entendíamos la diferencia o el sentido de la salud-enfermedad, descubrimos la importancia y veníamos a ver las obras, como actualmente los jubilados ven las obras, nosotros los niños mirábamos el hospital como algo que formaba parte de nuestro futuro. Pero no sé, siempre ha sido, como si dijéramos, la parte pobre de la comunidad, siempre. Hemos estado en el sur, el único hospital que está más al sur, siempre ha sido así. Bueno, ahora ya hay más, pero antes estaba La Paz, Ramón y Cajal, estaban todos hacia arriba, Gregorio Marañón de la comunidad que era la joya de la corona, y el resto, todo, como si dijéramos, cuando venías aquí eras como que venías al fin del mundo, ¿no? Era lo más separado. Quizá por eso estábamos más unidos y más, no sé, como con más ganas de hacer algo por el hospital. Trabajar aquí te hace poner los pies en el suelo, ver lo que es la realidad de la vida, no solamente porque tienes contacto con la salud, con la enfermedad, sino porque tienes contacto con gente de muy diversos ámbitos. Estos barrios de Madrid tienen una idiosincrasia particular, tienen unas condiciones socioeconómicas a veces difíciles, y eso hace plantearte tus prioridades y tu manera de enfocar el mundo de una manera, yo creo que bastante sensata. Yo creo que ese sentimiento que todos tenemos de pertenencia a nuestro hospital, gran parte de nuestros pacientes también la sienten como pacientes del 12. Yo empecé en el año 75 aquí, el 19 de marzo del 75, recuerdo que entré en este hospital. Y en aquel tiempo no había, todavía el materno-infantil no estaba construido. Entonces atendíamos, había un grupo de ginecólogos y un grupito también de pediatras que atendían pues, las urgencias que venían ginecológicas o pediátricas, pero no había todavía una estructura para eso, con lo cual en aquel tiempo yo recuerdo haber operado apendicitis de niños y haber ayudado a los ginecólogos a algún parto. Entonces viene un gran equipo, abanderado por el profesor de la Fuente, con una gran matrona, Teresa Cabrera, que hacen sus primeros pasos asistenciales en la atención de las pacientes obstétricas. Cuando venimos fuimos muy bien acogidos porque el hospital llevaba construido, pero sin funcionar, hasta que decidieron hacer un materno-infantil de lo que en principio iba a ser solamente una maternidad. Nos miraban como gente esperada y
enseguida establecimos buenas relaciones con todos los servicios auxiliares. Porque toda la concentración de hospitales infantiles estaba en la zona norte de Madrid y en la zona sur no había ningún hospital infantil. Entonces eso supuso mejorar las condiciones de asistencia de todos los niños en esta población que, como sabéis bien, es una población con más desfavorecida económicamente, con un mayor porcentaje de inmigración. Yo trabajaba en intensivos. Cuando abrieron la maternidad pasé a ser matrona y para mí fue otra cosa distinta, que he sido feliz todos los 38 años de ejercicio de la profesión porque para mí era vida todos los días, vida. Entonces, cuando empezamos la maternidad, éramos 10 matronas diariamente porque había 30 partos al día. Nacían 30 niños como media en este hospital. Éramos todos muy jóvenes. Yo, por ejemplo, tenía 29 años, pero probablemente la edad media no superaría los 35 años. O sea, ilusión toda la del mundo. Experiencia poca. Éramos todas muy vitales, no había epidurales, estábamos todo el día con la mujer, era muy humanizado el parto. Entraban los padres a todos los partos desde el año 80 aquí en esta maternidad. Quisimos darle un poco el calor ese que existe familiar alrededor del parto cuando el parto tiene lugar en el domicilio. Era posible gracias a la telemetría. Nunca se había hecho en España y yo creo en Europa tampoco, de forma sistemática. Entonces muchos de mis colegas pues me auguraban un desastre. Pero la verdad es que la población lo cogió muy bien. Hemos tenido de todas las anécdotas de los padres y caerse al suelo redondos muchas veces. Muchas veces. Durante los años 80, pues bueno, pues empiezan los trasplantes con médicos de distintas especialidades y distintos estamentos decidiendo y organizando cómo iban a organizarse los trasplantes. O sea, sería un núcleo inicial de lo que fue luego la Organización Nacional de Trasplantes. El inicio de los trasplantes de órganos, para lo cual este hospital estaba más que preparado, y a partir de entonces, pues bueno, tuve la suerte de disfrutar de los mejores colaboradores, tanto médicos como enfermeras, con una dedicación, con una vocación verdaderamente encomiable. Lo hacíamos con un gran esfuerzo para hacer trasplantes, cirugía del cáncer muy avanzada. Y luego en el año 86 empezamos también a hacer cirugía bariátrica, cirugía de la obesidad, que en aquel tiempo era una rareza y éramos media docena de cirujanos en España que hacíamos algunos casos al cabo del año. No hay que olvidarse que el hospital también hace trasplantes de médula, ¿vale? Pero creo que los primeros trasplantes que se empezaron a hacer en el hospital fueron los renales. Pero sí sé que a partir del año 89, que vino a este hospital la cirugía cardíaca con el doctor Rufí Lanchas, a partir de ahí, después de unos años, se empezó el trasplante cardíaco. Pero si hay un referente importantísimo para los trasplantes que ha trabajado hasta la saciedad este hospital, ha sido la donación de órganos a través del paciente no sistolia. Hay un tema muy importante que este hospital cogió desde el principio, que es la oncología médica y la quirúrgica. Cuando empezamos a realizar intervenciones de grandes resecciones para salvar a las personas, parecía que cualquiera que veía esas intervenciones pensaba, esto es un experimento, este enfermo no sale de aquí. Yo creo que este hospital sí ha mantenido no solamente un altísimo nivel en el tratamiento del cáncer, sino con especial atención a la relación del enfermo de cáncer con el hospital. Bueno, el área del cáncer es un área, yo creo, puntera desde los inicios, casi desde los inicios del hospital, ¿no? Hemos tenido grandes líderes, primero eso es muy importante, ¿no? El liderazgo en las áreas es muy importante, grandes líderes en el hospital. Siempre han sido reconocidos por ese liderazgo y aparte ha habido mucho trabajo de investigación, de innovación y de equipos asistenciales. Yo creo que si destacara algo de lo que es la organización, de cómo se atiende el cáncer en el hospital, es que
Realmente hay equipos, unos equipos muy bien organizados y realmente pues servimos como nodo para toda la red del cáncer en la Comunidad de Madrid, ¿no? En este hospital se han vivido todas las tragedias de Madrid. Y en este hospital, siendo yo residente, he visto traer a los abogados de la matanza de Atocha. Y he visto pasear a uno de ellos, Sauquillo, el féretro, alrededor del hospital, con todo lo que la tensión que se generó en aquellos días. En el 81, la epidemia de la colza, del aceite adulterado, en el que se afectaron 25.000 personas y murieron 4.000 personas. Eso fue un momento tremendo para toda la sanidad española, en la que se colapsaron también las urgencias. Tenía 20 años, fui una de las afectadas por el síndrome tóxico, el aceite de colza, y estuve 4 meses en la UCI y 2 meses en una planta, es decir, 6 meses de mi vida en el hospital 12 de octubre, junto a mi madre. Mi madre estuvo muy enferma, se moría, estuvo un año hospitalizada, finalmente murió años después a consecuencia de aquello. Y yo descubrí mi profesión, pero sobre todo mi pasión. En los años 80 llegó el SIDA y al principio también, evidentemente, fue un shock para todos, ¿no? De repente una epidemia que afectaba fundamentalmente a gente joven, una epidemia además producida por una infección que durante muchos años fue una condena a muerte. Tuvimos que improvisar, no existían los medios de comunicación como ahora, internet, no había nada. O sea, creo que el primer manual de SIDA lo elaboramos nosotros con sentido común, sin lectura crítica o científica. Me pilló a mí en la planta, el 11M, me pilló en la planta 8, en cirugía. Ese día empezaron a las 8 de la mañana, empezaron a llamar, oye, se suspendían las intervenciones, a las 8, a las 9 se empezaban a suspender las intervenciones, que no, porque había sucedido algo en Madrid que no sabíamos lo que era. Empezaron a llamar compañeras que si podían venir a trabajar, no estando en su turno de trabajo. Eso fue impresionante. Yo destacaría cómo se volcó todo el hospital y fuera de hospital. Yo puedo deciros que desde suministros no paraba de recibir llamadas de los proveedores, por ejemplo, ofreciendo todo tipo de ayuda, lo que necesitáramos, traían, llevaban, etcétera, etcétera. Y posteriormente, pues el 2020, que nos marcó a todos nuestra vida, apareció otra enfermedad nueva, también desconocida, también mortal, y tuvimos que volver otra vez a hacerle frente, que fue el COVID. ¿Cómo se encuentra hoy? Y bueno, pues fue duro porque tuvimos que convertir un hospital en un hospital COVID. Todo el hospital era COVID, todo el hospital era COVID. No había material por ningún lado. Era como una carrera de obstáculos. Nadie se puede imaginar lo difícil que era tenerles que decir a los compañeros, no, es que tienes 3 mascarillas al día, tienes 5. El COVID también nos ha traído alguna cosa buena que ha quedado, ¿no? Y justamente por esta necesidad de diagnóstico 24 horas, nuestro servicio funciona ahora 24 horas, 7 días a la semana. Esto no era lo habitual en los servicios de microbiología y no era lo habitual en el nuestro, pero a partir de COVID esto ya se ha impuesto y creemos que esto mejora muchísimo la asistencia sanitaria de nuestros pacientes. Todos los estamentos, o sea, desde la enfermería, el personal de limpieza, celadores, por supuesto, médicos, todo el mundo, el personal administrativo, todo el mundo hizo un esfuerzo extraordinario y en ese esfuerzo común yo creo que al final hicimos grandes cosas y se dieron lecciones de solidaridad magníficas y desde luego nos sirvió como un aprendizaje a todos. El COVID, claro que ha sido un antes y un después en el hospital, eso está claro, ninguno nos olvidamos ni nos vamos a olvidar jamás, ¿no? Pero también nos sirvió para unirnos mucho, ¿eh? Nos unió, nos descubrió que trabajamos todavía mejor en equipo. ¿No? Yo creo que el hospital siempre ha tenido prestigio científico, siempre ha tenido liderazgo clínico,
Es un hospital con muchísimos proyectos de investigación, con muchísimas publicaciones, con muchísima actividad asistencial, ¿no? Y esto siempre hay que balancearlo y supone a veces también un hándicap para otro tipo de actividades. Tenemos la suerte de contar en el hospital con uno de los mejores institutos de investigación que hay en España. La producción científica es enorme, hay muchos investigadores de nuestro propio hospital, es decir, que son profesionales que a la vez que están en la atención al paciente, en todo lo que es el trabajo clínico, pues también se hacen las preguntas de interés para contestarlas y entonces, bueno, pues forman parte de esa cadena de investigación e innovación tan necesaria en un hospital puntero como este. Independientemente de la vocación de los médicos y enfermeras, este hospital ha tenido algo, ha tenido una garra especial en la investigación, con la dedicación del profesor Arenas, por ejemplo, en la nefrología, con la dedicación del profesor Rodicio, que tanto nos ayudó al principio también en los trasplantes. Este hospital no puede tampoco entenderse sin la función docente tanto de pregrado como de posgrado. Nuestros residentes también, al fin y al cabo, se forman con nosotros y yo creo que todos nos sentimos muy orgullosos, primero, de que los mejores estudiantes de medicina del país nos elijan para hacer la residencia aquí, cosa que es un hecho, como verlos crecer durante los años que están con nosotros y verlos después, 15, 20 años después, trabajando en hospitales de Madrid y fuera de Madrid, pues, en fin, con una carrera profesional exitosa, ¿no? Eso es parte también de la labor del hospital. Yo fui becaria del Instituto de Investigaciones Sanitarias, una beca de ampliación de estudios que me permitió realizar mi tesis doctoral y la realicé en este centro. Y para mí también fue una sorpresa ver que ya entonces el hospital tenía un centro de investigación, una estructura y un desarrollo tecnológico que yo no había visto anteriormente en el hospital en el que realicé la residencia. Ahora mismo pues están intentando, bueno, pues en enfermedades, por ejemplo, oncológicas o oncohematológicas, enfermedades metabólicas, enfermedades raras, donde nosotros tenemos yo creo que el mejor servicio de España y una de las mejores unidades de Europa de enfermedades raras. Y luego, bueno, siempre nosotros tenemos anécdotas, ¿no?, relacionadas pues, con los tipos de muestra que nos traen, con situaciones en las que se piensa que podemos hacer casi magia, ¿no? Esto los técnicos de laboratorio los llaman hacer CSI por las series televisivas, ¿no? De repente es como que a partir de algo vamos casi a secuenciar el genoma completo del individuo, ¿no? Y entonces esto siempre hay que bajar un poco las expectativas. Aquí fue la primera unidad de dolor de España, se creó en el hospital. Y la unidad de dolor, nuestra reanimación, la UCI de anestesia, llevamos todos los cuidados intensivos postquirúrgicos, el trasplante, el desarrollo del trasplante de pulmón, la puesta en marcha, es decir, la evolución de la especialidad nuestra ha sido espectacular. Mire, cuando llegamos aquí, el cáncer de mama, que es tan frecuente, pues lo diagnosticaban los cirujanos, lo diagnosticaban los de medicina interna, lo diagnosticaban los ginecólogos, y luego los cirujanos los operaban unas veces de una forma, nosotros de otra. Los oncólogos a veces querían hacer la quimio antes o después. Y fuimos capaces de crear una unidad de mama que englobase a todas las especialidades, incluidas la del diagnóstico, la del tratamiento y la de seguimiento. Yo llevo en el servicio, como os digo, desde el 97, pero es un servicio que ya se abre en el año 82. Desde el principio, los neonatólogos y las neonatólogas que lo abren en ese momento ya tienen una visión de futuro y de innovar muy arraigada, y eso es lo que se nos ha transmitido a lo largo de los años a los profesionales. Antiguamente en los hospitales se establecía un horario de visitas y un límite a esas visitas. El Hospital 12 de Octubre fue de los pioneros en hacer un hospital de puertas abiertas, especialmente en la hospitalización de niños, donde se entendía que el acompañamiento familiar de un menor cuando padecía una patología era clave y crítica. Tuvimos el primer bebé probeta, de tal manera que el Departamento de Ginecología y Obstetricia, y ahora servicio, siempre ha estado muy bien considerado a nivel europeo y a nivel español. Éramos punteros, siempre, y lo seguimos siendo.
Entonces, pues se creó de forma muy estandarizada la consulta de seguimiento estandarizada hasta los 7 años para ver un poquito, y ese modelo se ha ido copiando al resto de hospitales de España. Se trabajó insistentemente y sin descanso para conseguir la acreditación IAN, que es una gran acreditación basada y en potenciar la lactancia materna. Se creó el banco de leche, que primero fue el primero que estaba solo en nuestro servicio de neonatología, el primero de España. Más adelante, en el 2014, ya luego se crea el Banco Regional de la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Con ayuda también de fundaciones privadas. Y también hemos sido pioneros en el tratamiento del feto, la cirugía fetal. Nosotros hicimos la primera transfusión intraútero, luego hicimos una corrección de una arritmia y luego se han hecho estenosis mitrales. Este hospital ha sido pionero desde el primer día en la calidad de cuidados con respecto a la enfermería. ¿Por qué? Tanto los profesionales como los usuarios del hospital han sido siempre una población muy combativa, pero muy combativa de una forma muy positiva. Siempre han peleado y han luchado por conseguir logros. Y ha aparecido, por ejemplo, el concepto de la humanización, que no es más que dar prioridad a la enfermedad del paciente, pero como, digamos, teniendo en cuenta no solo la parte física, sino la psíquica y la social, y donde también es importante la familia. Pero esto es un concepto que ha aparecido ahora, pero ya lo hacíamos en su día. Hace 33 años la familia era esencial para nosotros también. En todo lo que tiene que ver con digitalización, historia electrónica, una modernización que ha ido muy por delante de otros hospitales que podrían a lo mejor estar a priori mejor posicionados que nosotros. O sea que el hospital apuesta por el cambio, apuesta siempre por la mejora y apuesta porque nuestra población esté atendida lo más rápida y lo mejor posible. Ha cambiado mucho por los medios que hay ahora de la historia electrónica, ¿eh? Porque entonces es que teníamos un libro de partos que era desde allí hasta allí y cada renglón era la historia de una señora, desde el número de historia hasta la habitación donde subía después de parir, todo escrito. Y luego, por ejemplo, también me acuerdo mucho, fíjate, de nuestras libretas, porque yo cuando entré en el hospital de residente tenía una libreta, claro, todos teníamos una libreta de esas que tienen A, B, C, D, y entonces ahí íbamos apuntando medicina no sé qué, y le apuntábamos las dosis, porque no nos sabíamos las dosis de memoria, claro, entonces apuntábamos en nuestra libretita y todos teníamos nuestra libretita gorda, así gordísima, cada vez más gorda, que ibas metiendo en papelitos, y ahora no, ahora es el móvil. Eso ha sido un paso de gigante, no solo en la relación con el paciente, sino en la relación con otros profesionales y con otros departamentos del hospital, que entonces nos pillaban lejísimos. Teníamos que ir caminando de día, de noche, a cualquier hora, solo y exclusivamente para llevar un tubo de sangre y hacer una analítica urgente. Y me acuerdo de los buscas que había entonces, ¿no? Que es que eran, no sé, era una cosa muy rara. Era un aparatito que llevabas y te salía un número. Entonces, cuando te llamaban, hacía bip, 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 y te salía un número. Entonces, tú tenías que ir a buscar un teléfono, que entonces no teníamos tantos móviles, tenías que ir a buscar un teléfono para llamar a ese número para que te dijeran a ver si es que había un donante en marcha o había un trasplante. Tal. Y yo ahora digo, ¿pero cómo nos apañábamos? O sea, ¿cómo era posible esto, no? Que ahora te llaman al móvil y todo es solucionado, pero ahora nos quejamos de que no hay cobertura. Pues esto es así. Bueno, en muchas áreas. Este hospital es referencia nacional e internacional para muchas patologías. Es evidente que el área de los trasplantes quizás es una de las que más desarrollo ha tenido nuestro hospital, pero en fin, está todo el tema de neonatología, todo el tema del politrauma, de la atención al paciente con accidentes de tráfico. Prácticamente en cualquier área de la medicina se pueden encontrar determinadas partes del hospital que están en primera línea. Cuando uno dice 12 de octubre en nuestro entorno nacional, está claro, muchas personas solicitan la segunda opinión en este hospital. ¿Por qué? Pues porque quieren saber lo que piensan los médicos en la especialidad determinada que sea sobre su enfermedad. Yo diría que siempre hemos estado en la punta de lanza del avance tecnológico y esto es un motivo de orgullo y somos a veces, y hemos sido y seguimos siendo, un espejo en el que se miran otros hospitales. Y para nosotros obviamente esto es una enorme satisfacción.
En este hospital aprendimos, aunque lo teníamos ya aprendido y muy bien aprendido, que hay que mirar al enfermo, hay que cogerle la mano, hay que acariciarle. Sin eso, la medicina no existe. La medicina no es un documento de consentimiento informado, no es una historia clínica. La medicina es muchísimo más que esto. Y este hospital nos ha ayudado a entenderlo muy bien. Acostumbrarte al dolor es difícil. Es difícil y además es difícil no solo conciliar tu vida personal y profesional, sino además tu cabeza. Y decir, no me puedo llevar a la espalda todo esto que estoy viendo. También muchas cosas buenas, mucho agradecimiento. Que yo he intentado siempre tratar a la gente como a mí me gusta que me traten. Entonces, pues te da mucha satisfacción personal. Es como la planta, que la planta de oncología a veces la gente me decía, jolín, con esos pacientes no es de mucha carga y te duele. Pues no, pues te engancha y te sientes satisfecho y aprendes más de ellos que lo que tú puedes dar. Y es lo que te llevas a casa, la satisfacción de ver contento a un paciente, de verle aliviado. Te recuerdo un caso de un chico que me dijo, se había quedado parapléjico, que me dijo, ¿y yo ahora cómo voy a cuidar de mi hija? Mi contestación fue, yo no tengo la respuesta, pero yo solo sé que todo el mundo sigue adelante. Sobre todo también escuchar, ¿sabes? Escuchar a los padres, porque vienen con una angustia tremenda y eso nos da mucha información acerca pues, del niño, de la situación que están viviendo. Y sobre todo ponernos en su lugar, ¿no? Y todo lo que esté en nuestra mano, pues que ellos vean que se sientan respaldados, que se sientan apoyados, ¿no? Nosotros estamos días, meses, semanas, meses. Entonces se crea un vínculo de paciente-terapeuta y es como una amistad, ¿vale? Es un vínculo de que yo quiero que tú te cures y el paciente quiere, tenemos un mismo objetivo. Entonces, bueno, pues lloras, ríes, es tu confidente, tú eres su confidente. Celebramos una boda con un paciente, con una paciente. También era enfermera y ella, muy consciente de su enfermedad, se quiso casar y lo hicimos, le preparamos toda la boda. Todos los niños ingresados tienen derechos a ser felices, a tener satisfacciones. ¿Qué ha hecho el hospital? Les ha hecho una fiesta infantil, donde se traía, bueno, pues a lo que entonces eran sus ídolos. Bueno, Tony Aguilar ha sido una persona que ha ayudado mucho a este hospital a que tuviera éxito la fiesta infantil. Nos pintamos los pijamas de colores para hacer el entorno más, o sea, para poner color en el hospital. Antes los pijamas eran blancos, entonces pedimos permiso a la dirección de enfermería, nos la dio, empezamos a pintarnos muñequitos, vamos así, muñequitos en los pijamas y a pintarnos de colores, rosa, azul, para dar un toque de color. Siempre la abnegación que tenemos, el servicio que hacemos por el bien del paciente. Muchas veces aparcamos nuestra vida personal, nuestra familia, todo en pro de nuestra vocación, que es el paciente. Todo el que viene a servir o tiene el privilegio, como yo he tenido de servir en este hospital, se da cuenta de lo que hace, de su enorme influencia sobre los enfermos. Y esto es lo más importante. No solamente es curarlos, es quererlos. No solamente es curarlos, es respetarlos. No solamente es curarlos, es darles lo mejor de lo que nosotros podemos dar. Nuestra experticidad, nuestro afecto, nuestro respeto, nuestro cariño, nunca pensando en el tiempo. Este es un hospital que tiene una doble personalidad. Tiene una personalidad muy marcada, que es la personalidad de hospital de barrio. Este hospital atiende a aproximadamente a 500.000 de personas que viven en los distritos del sur de la ciudad de Madrid y que tiene una idiosincrasia particular, y el hospital está totalmente impregnado de esa idiosincrasia, y los que trabajamos aquí, en el fondo, adquirimos parte de esa idiosincrasia. Y luego hay una segunda personalidad que tiene que ver con un hospital, uno de los mejores hospitales del país, uno de los mejores hospitales de Europa probablemente también, la vanguardia, la innovación, que también forma parte de la personalidad del hospital. Esta combinación es peculiar y yo creo que a los que trabajamos aquí nos produce
un sentimiento de orgullo que a veces escondemos por esta sensación un poco de no andar presumiendo, pero que yo creo que todos tenemos. La mayor parte de la gente que trabaja aquí le gusta decir que trabaja en el 12 de octubre. Pues no lo sé, pero hay mucho sentimiento de pertenencia. Yo creo que cuando eres del 12, eres del 12, ¿sabes? No sé qué tiene de especial. Es un hospital amigable, digamos, ¿no? Siempre encuentras a alguien amable que te hace algo, si necesitas algo, si quieres saber algo. Siempre hay alguien que te ayuda o que te facilita las cosas, ¿no? Parece mentira un hospital tan grande con tanto personal que vamos, yo no he tenido nunca algo que no haya podido ser capaz de solucionar, ¿sabes? Ha habido grandes hitos en este hospital que le han hecho ser grande, y pertenecer a algo grande siempre es bonito. Cuando voy por cualquier sitio y me encuentro a alguien que es del 12 de octubre, sea de los estudiantes, de mis estudiantes, o sean compañeros de cualquier estamento, me alegra muchísimo, ¿no? Es como encontrarte con toda la razón de tu existencia, de tu vida anterior, ¿no? Porque en definitiva, pues yo no es que haya pasado media vida aquí, he pasado una vida. He desarrollado mi tarea profesional con mucha felicidad aquí. Aquí me encontré mi pareja, aquí nació mi hijo y aquí he vivido momentos inolvidables, he conocido personas increíbles a las que llevo en mi corazón siempre. Unos están, otros ya no están. Y yo solo puedo dar las gracias al 12. Mi hijo calculó los niños que yo había cogido en estos años y se alzaba por los 10.000. Y ahora ya en la maternidad incluso he cogido hijos de los hijos. Sin ir más lejos, el sábado pasado, mi sobrina, que yo la cogí cuando nació, he estado en el nacimiento de su hija. Tuve una experiencia profesional fuera de ese hospital durante casi 4 años y la verdad es que mi decisión de volver al hospital fue totalmente voluntaria. Realmente, después de trabajar 3 o 4 años en otro sitio, decidí que este es el sitio donde más me gusta trabajar, donde más me siento realizado profesionalmente y por eso decidí volver. Elegí este hospital. Yo no soy de Madrid, pero sí que quería venir aquí a Madrid a los grandes hospitales y bueno, pues tuve duda un poquito entre los 3 grandes, pero al final el 12 de octubre pues me conquistó un poco cómo vi el equipo de la gente, cómo se relacionaban, lo bien posicionado que estaba también a nivel de proyección de hospital, de importancia. Y al final estoy muy contenta. Los que sois más jóvenes no os podéis imaginar lo que era esto al principio. Al principio, bueno, para que os hagáis una idea, hacíamos hasta fiestas de Nochevieja en el edificio de docencia, pero vamos, no es que lo hicieran los estudiantes, participábamos los del hospital. Hicimos un equipo de fútbol que se llamaba Atlético Varios, y duró pues 2 o 3 temporadas. Y había una, que era la portera, y una defensa, se cabreaban mucho siempre que perdíamos porque perdíamos bastantes partidos y jugábamos pues, contra los médicos, que los médicos, el equipo de los médicos era Atlético Jones, Atlético Jones y luego había jugaban también los de mantenimiento. Bueno, pues nada, hacíamos liguillas y tal. Y estuvimos desde el año 88 hasta como el 91-92. He contado con muy buenas compañeras. Hemos hecho equipo junto con los médicos, gente, personal de limpieza, porque todos somos importantes a la hora de atender a un paciente. Aquí enseguida la gente se pone a trabajar y nadie pregunta quién es quién, sino que todo el mundo trabaja de una manera bastante plana, sin demasiadas jerarquías, básicamente mirando al enfermo que tenemos delante. Y esa es una sensación que la gente que viene aquí a trabajar de otros hospitales capta enseguida. Aquí es muy fácil relacionarse con otros servicios, relacionarse con otros estamentos, y en ese sentido las relaciones son muy fluidas. Es difícil que un profesional se marche, siempre quieren volver. O sea, porque al final lo tienes realmente todo en el hospital, ¿no? En este hospital tienes para crecer a nivel clínico, a nivel de investigación, a nivel de compañeros, a nivel de equipos multidisciplinares. Gratitud no solo a los pacientes, a los compañeros, a la gente que ha creído en nosotros, en los compañeros tal, y bueno, pues que ha hecho que el 12 de octubre pues,
haya sido y es hoy lo que es, ¿no? Que es un gran hospital en el que, bueno, pues si tienes ganas de trabajar y desarrollarte, pues es algo que se puede conseguir. Yo siempre lo digo, este hospital es que un día parece un mes parece un año, estamos todo el día en plena actividad, ¿no? Y yo creo que aquí la gente que nos ve de fuera y nos trabaja con nosotros, y es que, joder, Carmen, es que aquí pasan muchísimas cosas, está el hospital en constante movimiento. Yo creo que están viendo que el hospital se está moviendo y se está moviendo rápidamente, y además, cuando digo el hospital, son los profesionales. Yo creo que nuestro gran hito está por venir, que es el nuevo hospital, que tendremos que mudarnos ahí. Este ya fue un hito, el abrir este edificio de actividades ambulatorias. Cuando se construyó este edificio en el que estamos ahora mismo, el Centro de Actividades Ambulatorias, también fue un reto importantísimo. Y aquí trabajamos como locos. Entonces, la verdad es que eso es un trabajo, el hacer un montaje de un centro es un trabajo muy bonito. Ha iniciado el proyecto del hospital en medio de cuando estábamos con el COVID, con toda esa locura, pero se consiguieron los recursos europeos y vamos a tener un hospital pues, magnífico, nuevo, con toda la tecnología y lo vamos a tener pues, dentro de nada, y eso es un privilegio. Y ahora mismo se está terminando de hacer un nuevo edificio de hospitalización. Con todo esto, cuando se acabe y se llegue a inaugurar todo eso, pues el hospital, en su inicio, 1 de octubre, y después 12 de octubre, llegará a ser uno de los grandes hospitales de la Comunidad de Madrid y un hospital pionero en muchos servicios asistenciales a nivel nacional. El hospital tiene claro cuáles son los retos que tiene por delante, lo marca la evolución demográfica de toda la población, ¿no? Cada vez somos un hospital que tiene que atender más pacientes más mayores, con más patología, y todo eso pues, hace que el modelo de atención tenga que cambiar. Los hospitales del futuro no son como los hospitales del presente y mucho menos como los del pasado, ¿no? Tenemos que centrarnos en una atención mucho más orientada hacia el paciente en la comunidad, ¿no? Tenemos que salir un poquito más de nuestros muros y bueno, pues, ayudar a hacer que la gente mejore su salud y su bienestar en su entorno. El futuro del hospital pasa por un nuevo edificio de hospitalización, pasan por unas nuevas infraestructuras, y aquello que tenemos, mucho de presente pero también mucho de pasado, que nos vamos a seguir llevando al nuevo edificio porque son nuestras señas de identidad, son nuestros valores fundamentales y que tienen también que llegar al hospital nuevo. Pero fíjese, los trasplantes los seguimos haciendo igual, con la misma técnica, con matices, pero no con este cambio arquitectónico tan extraordinario que tiene este hospital. Sin olvidarse dentro de esta estructura, estas paredes acristaladas, que en el fondo es una mano sobre otra. Ahora vamos a inaugurar un nuevo hospital y yo estoy en la fase final de mi carrera profesional y es un buen momento un poco para mirar hacia adelante, pero echando la mirada hacia atrás. Y yo creo que en ese sentido, todos los que llevamos aquí muchos años, debemos recordar a los más jóvenes que lo que somos ahora es consecuencia de un montón de gente que nos ha antecedido y que ha construido las bases de lo que es el Hospital 12 de Octubre. Los originales, ¿no?, del Hospital 12 de Octubre nos aportaron, cómo nos pusieron al hospital en una situación de partida maravillosa, los que llegamos después. Y a partir de ahí, pues, entre todos, y esto es un trabajo, no es individual, es un trabajo colectivo, definir hacia dónde queremos que vaya el hospital, teniendo claro cuál es el entorno y cómo se está moviendo otros hospitales de referencia para nosotros. Sin el amor del médico por los enfermos no sirve. Sin la responsabilidad del médico no sirve. Estoy seguro que ahora los médicos en este hospital siguen con las mismas responsabilidades, el mismo amor a sus enfermos, el mismo cariño
no que tenían entonces o que teníamos entonces. Estoy seguro que ahora son mucho mejores que nosotros, que ahora han evolucionado. Porque en definitiva, la nueva juventud van a seguir nuestras huellas, pero van a hacer otras huellas. Y esas huellas de ellos serán mejores. Y en la medicina también. La medicina mejora y mejorará por la juventud de aquellos médicos que sigan teniendo de forma imbatible la vocación, el cariño, la dedicación. Ahora no se puede entender este hospital sin la gente que nos ha precedido, y yo creo que en momentos como este es bueno echar la vista atrás y homenajear a las personas que nos han antecedido, que han tenido puestos más o menos importantes, pero sin los cuales este hospital no sería ahora lo que es.